Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días a la hora que estén viendo este video. ¿Qué tal? Soy alumno de la Universidad Rosario de Castellanos. Mi nombre es Axel López Ramírez, del grupo 802, de la materia de Seminario de Titulación Práctico impartida por el profesor Diego Bentancur Esponda. El tema tema que vengo a exponer más que nada es la regularización territorial de inmuebles. Realmente hablar sobre inmuebles es un tema complejo, ya que hablar de inmuebles implica hablar sobre la posesión, sobre la propiedad, sobre la titularidad registral de estos inmuebles, al igual que hablar e involucrarse sobre el registro público de la propiedad y comercio, algunas leyes como sería leyes y códigos, para ser exactos, como el Código Civil, la ley del notario, ramas del derecho, como lo sería igual el derecho civil, el derecho notarial o conocido como el derecho registral. Por esto mismo es tan grande el tema y vamos a tratar, más bien, no tratar, vamos a delimitar este tema. Pero para esto vamos a centrarnos a lo que es el objeto de investigación. El objeto de investigación de este proyecto es analizar el fenómeno de la regularización territorial de inmuebles en la Ciudad de México, con el objeto de comprender los desafíos y problemáticos asociados a este proceso y proponer una solución efectiva para abordarlos. Realmente este es un fenómeno muy grande, no solo dado en la Ciudad de México, sino toda en el territorio mexicano, en toda la República Mexicana, ya que la mayoría de mexicanos, si no es que todos los mexicanos contamos con una propiedad, ya sea casa de nuestros padres, casa propia, alguna renta, algún negocio, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna o cierta otra forma tenemos algún inmueble que nosotros tenemos, de cierta forma tenemos la posesión. ¿Y por qué hablo de posesión? Porque realmente la mayoría de mexicanos, o alguna gran parte de los mexicanos, creemos que por tener la posesión de una propiedad, un bien inmueble, somos titulares registrales de ese bien inmueble, cuando realmente solo tenemos lo que es la posesión del inmueble. ¿A qué me quiero referir con esto? Hay que hacer una gran pauta y una gran distinción entre lo que es la posesión y la propiedad del bien inmueble. No hagamos tan complicado ni tan técnico pues estos dos conceptos. Hay que decir que la propiedad es el derecho completo que tenemos nosotros eh, sobre sobre lo que es el objeto, o en este caso el inmueble, mientras lo que es la posesión otorga cierto derecho, uso y goce de este inmueble. Y lo que sería solo un control o una parte física sobre este objeto o este inmueble. Cabe recalcar que la propiedad da derecho de poseer al objeto, en este caso el inmueble, mientras la posesión no da el derecho de poseer el objeto. Una vez aclarado esto, pasemos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva hablamos sobre el fenómeno de la regularización territorial de lo que es el inmueble en la Ciudad de México, el cual se refiere al proceso legal y administrativo mediante el cual se busca otorgar la certeza jurídica y formalidad a la propiedad que se encuentra en situación de irregular, es decir, aquella construcción que no cumplen con los requisitos establecidos por la normatividad urbanística y de construcción vigentes. Aquí regresamos a lo anterior, que muchos mexicanos creemos que por tener, perdón, la posesión del bien inmueble tenemos la titularidad registral. Y cabe recalcar que no, muchas veces no es así. No contamos con un documento que nos avale como lo que sería el titular registral, alguna escritura, algún testimonio, es decir, no contamos con esos documentos tradicionales de propiedad, como lo mencionaba, como la escritura pública o un título de propiedad que nos avale que somos titulares registrales o propietarios de ese bien inmueble. Y si no tenemos esos documentos tradicionales que los mencionaba, pues de cierta forma no cumplimos con los requisitos establecidos en las normas, en este caso puede ser tanto en el Código Civil. Ojo, estoy hablando sobre el Código Civil de la Ciudad de México, al igual que a lo mejor, y más bien sería la ley registral de la Ciudad de México, en este caso del registro público, e inclusive nos iríamos
a lo que es el Código Fiscal de la Ciudad de México, ya que en esto igual involucra el pago de derechos a la hora de inscribir una propiedad de un bien inmueble, al igual que a lo mejor el pago de certificados de gravámenes, avalúos, etcétera, etcétera, etcétera. Con todo esto dicho, caemos en lo que es el fenómeno de la irregularidad territorial en la Ciudad de México. Caemos en este fenómeno al no cumplir los requisitos establecidos por las normas anteriores dichas e inclusive de construcción, igual de permisos, de ciertos permisos para la construcción. Con esto quiero dar vuelta al siguiente diapositiva. Con esto pasamos al planteamiento del problema. La regularización territorial de inmuebles en la Ciudad de México es un tema de gran relevancia debido a la alta incidencia de construcciones irregulares en la ciudad, las cuales generan problemas de seguridad, falta de servicios básicos y deterioro del entorno urbano. Este fenómeno tiene impactos negativos en la calidad de vida de los habitantes y en el desarrollo urbano sostenible de la ciudad. Con esto nos retomamos a lo que es el proceso legal, más que nada porque a nosotros tener inscrita nuestra propiedad ante el registro público de la propiedad y el comercio, nos da seguridad jurídica, una autenticidad de lo que es la propiedad, protección contra algún fraude, e inclusive lo que son transacciones de propiedad y créditos, tener ese acceso a créditos, garantías hipotecarias o inclusive para vender nuestra propiedad, solicitar, como lo había dicho, un crédito hipotecario, el crédito para un auto, etcétera. Al igual que nos da la información de la propiedad al tener una información más precisa y actualizada acerca de lo que es nuestra ubicación, las dimensiones, linderos o cualquier otro dato relevante de nuestra propiedad. Y no solo eso, tener algo importante, derecho de terceros. ¿Qué quiero decir? Al inscribir nuestra propiedad, también nos va a proteger ante estos derechos de los terceros. Esto es muy esencial en caso de que existan cargas o gravámenes de la propiedad, como lo serían lo anterior que había dicho, las hipotecas o alguna servidumbre, o alguna otra carga que sea a nuestra propiedad, claro. Y cabe recalcar que esto va a estar, será pública, será de acceso público porque su nombre lo refiere, registro público, no hay más. Y va a ser accesible a cualquier persona que desea consultarla, claro. Y el punto número 1 sería que había mencionado anteriormente la seguridad jurídica, ya que al inscribir nuestra propiedad ante el registro público, pues nos da esta seguridad jurídica. ¿Qué nos quiere decir con esta seguridad jurídica? Pues significa que nuestra propiedad estará protegida por la ley y que tenemos ese derecho de poseerla y usarla, como lo había referido en la primera diapositiva de la posesión y de la propiedad, ¿vale? A un claro ejemplo sería si alguien nos intentara reclamar nuestra propiedad por algún caso de una compraventa, algún caso de una dación, etcétera, etcétera. Si nosotros tenemos inscrita nuestra propiedad ante el registro público de la propiedad del comercio, la inscripción del registro nos respaldará. Nuestra delimitación del tema sería que se enfocará específicamente en la regularización territorial de inmuebles en la Ciudad de México, abordando aspectos legales, administrativos, sociales, urbanísticos y relacionados con el proceso. Se analizará las causas y consecuencias de la irregularidad en las tendencias de la tierra y se pondrán soluciones viables a la regularización de los inmuebles en situación irregular. En este caso, a lo que me refiero y lo que quiero decir es que nos basaremos en aquellas propiedades que no tienen ningún antecedente registral, que están en cero, ¿vale? Que solo tienen la posesión y que podemos darle la propiedad, esa titularidad registral, a partir de un juicio. Ese juicio se llama inmatriculación judicial. Me gustaría un poquito más desarrollarles sobre lo que es la inmatriculación judicial para que les quedara mucho más claro sobre el cómo regularizar nuestras propiedades, pero realmente el tiempo se me acaba. Como les dije, es un tema muy extenso, muy largo para darles todo en 10 minutos. Abarcaría muchísimos temas del registro público, la ley del notariado,
la ley registral, etcétera, etcétera, lo que habíamos comentado. Entonces, por último, quiero llegar a la hipótesis que la cual se plantea de que la implementación de un marco normativo claro y eficiente, acompañado de políticas públicas integrales, puede contribuir a la regularización territorial de inmuebles a la Ciudad de México y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. ¿Qué quiero decir? Podemos proponer algunos programas ya lo viene siendo la jornada notarial, es un claro ejemplo, pero realmente creo que podemos hacerlo mucho mejor. Realmente el tema de la posesión, de la propiedad, de la titularidad registral, como lo digo, es un tema muy extenso y realmente para personas que no tienen conocimiento sobre lo que es algo del derecho, sobre el derecho inmobiliario, realmente es muy difícil de comprender. Entonces, creo que podríamos proponer nuevas formas o bueno, políticas públicas también para poder hacer más entendible este tema. Porque la regularización, en mi conclusión, es que la regularización territorial ante el registro público de la propiedad es un paso crucial para garantizar la seguridad jurídica, y mejorar, claro, la calidad de vida de los mexicanos, y principalmente de su seguridad jurídica para confirmar la autenticidad de su propiedad, protegerle contra fraudes, facilitar las transacciones de propiedad y créditos, tener una información precisa de la propiedad, no mantenernos en esa discrepancia de si tenemos la propiedad o la posesión, proteger nuestros derechos, como lo había dicho, proteger los derechos ante terceros, y por estas razones creo que es altamente recomendable pues regularizar nuestra propiedad. O bueno, abordar el tema de regularización territorial en la Ciudad de México. Por último, solo quiero dar un poquito, hablar sobre el capitulado, va a ser muy corto, y pues bueno, siguiente diapositiva. En el capítulo A1 tenemos la introducción a la regularización territorial de inmuebles, la definición, claro, la importancia de la regularización, el objetivo de la regularización. En el capítulo 2 tenemos el marco legal y normativo de la regularización, las leyes aplicables, las instituciones responsables, el procedimiento y requisitos legales para la regularización territorial. Es un tema muy importante porque realmente igual, como lo había dicho, no solo abarca temas legales, sino también administrativos. El capítulo 3 es la identificación de situaciones regulares, como los tipos comunes de irregular territorial, los métodos para identificar las situaciones irregulares, el registro de la propiedad y catastro como herramientas para la identificación de las irregularidades. Y con esto pasamos al capítulo 4, procedimientos de regularización territorial. El capítulo 5 sobre los aspectos técnicos y urbanísticos en la regularización territorial. El capítulo 6, los beneficios y consecuencias de la regularización territorial. Y con esto, pues, acabo. Más adelante está mi calendario sobre cómo me vendría desarrollando a partir de 12 meses. Realmente es un calendario que puede variar, claro, a partir de los temas, o bueno, de la información que tenga a la mano, de todo lo que investigue a partir de libros, bibliotecas, etcétera. Y pues estas son mis fuentes de consulta.